Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de Quinielas y Apuestas Miki, una nueva jornada de Quiniela, la jornada número 10, y esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Champions League y la Europa League. Esta jornada volvemos a una jornada intersemanal de competiciones europeas y la fecha límite del sellado será el martes, así que estad atentos y que no se os pase sellar vuestras jugadas. En esta ocasión os traigo el pronóstico de la jugada de mi peña, que será de 5 triples, 7 dobles, condicionados con columnas base, y en esta ocasión no la reduciré al 13, sino que la jugaré a distancia 3. Recuerda que puedes jugar en mi peña desde 1,50 € sin comisión. Te dejo el enlace a la misma en la descripción del vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el pronóstico de la jugada número 10. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Primer encuentro, Paris Saint-Germain-Manchester City. Duelo en la parte alta de la tabla. Por un lado tenemos al Paris Saint-Germain, que está en segunda posición, y por el otro tenemos al Manchester City, que está en primera. El Paris Saint-Germain lleva un encuentro disputado y fue un empate a 1 ante el Club Brujas. Y por su parte el Manchester City en su encuentro disputado consiguió una victoria 6-3 ante el Leeds. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia la X2. Siguiente encuentro, Leeds Brujas. Por un lado tenemos al Leeds, que está ocupando la cuarta posición del grupo, y por el otro tenemos al Brujas, que está ocupando la tercera posición. El Leeds en su encuentro disputado lleva una derrota 6-3 ante el Manchester City, mientras que por su parte el Brujas lleva un empate a 1 ante el Paris Saint-Germain. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Oporto-Liverpool. Por un lado tenemos al Liverpool, que está primero de grupo y que en su encuentro disputado consiguió una victoria 3-2 ante el Milán. Y por el otro tenemos al Oporto, que está en tercera posición y que su encuentro disputado fue un empate a 0 ante el Atlético de Madrid. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Milán-Atlético de Madrid. Por un lado tenemos al Milán, que está en cuarta posición del grupo y que lleva un encuentro disputado y que fue una derrota 3-2 ante el Liverpool. Y por el otro lado tenemos al Atlético de Madrid, que está ocupando la segunda posición y cuyo encuentro disputado fue un empate a 0 ante el Porto. Este encuentro lo jugaré también a triple, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Real Madrid-Sheriff. Por un lado tenemos al Real Madrid, que está ocupando la segunda posición del grupo y cuyo encuentro disputado fue una victoria 0-1 ante el Inter. Y por el otro tenemos al Sheriff, que está ocupando la primera posición y cuyo encuentro disputado fue un 2-0 ante el Shakhtar Donetsk. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Atalanta-Young Boys. Duelo en la parte alta de este grupo. Por un lado tenemos al Atalanta, que está ocupando la segunda posición y cuyo encuentro disputado fue un 2-2 ante el Villarreal, y por el otro tenemos al Young Boys, que está ocupando la primera posición y cuyo encuentro disputado fue una victoria 2-1 ante el Manchester United. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Zenit-Malmö. Duelo en la parte baja de este grupo. Por un lado tenemos al Zenit, que está ocupando la tercera posición y cuyo encuentro disputado fue una derrota 1-0 ante el Chelsea. Y por el otro lado tenemos al Malmö, que está en la última posición del grupo y cuyo último encuentro disputado fue una derrota 0-3 ante la Juventus.
Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Bayern de Múnich, Dinamo de Kiev. Por un lado tenemos al Bayern de Múnich, que está primero de su grupo y cuyo último encuentro fue una victoria 0-3 ante el Barcelona. Y por el otro tenemos al Dinamo de Kiev, que está ocupando la tercera posición y cuyo último encuentro fue un empate a 0 ante el Benfica. Este encuentro lo jugaré a doble 1x. Siguiente encuentro, Benfica-Barcelona. Por un lado tenemos al Benfica, que está segundo de este grupo y cuyo último encuentro fue un empate a 0 ante el Dinamo de Kiev. Y por el otro lado tenemos al Barcelona, que está en última posición del grupo y su último encuentro fue una derrota 0-3 ante el Bayern de Múnich. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el x2. Siguiente encuentro, Wolfsburg-Sevilla. Por un lado tenemos al Wolfsburg, que está en cuarta posición del grupo y cuyo último encuentro fue un empate a 0 ante el Lille. Mientras que por el otro tenemos al Sevilla, que está ocupando la segunda posición del grupo y cuyo último encuentro fue también un empate pero a 1 ante el Salzburgo. Este encuentro lo jugaré a triple que luego condicionaré hacia el x2. Siguiente encuentro, Salzburgo-Lille. Por un lado tenemos al Salzburgo, que está en primera posición de su grupo tras conseguir un empate a 1 ante el Sevilla. Y por el otro lado tenemos al Lille, que está en tercera posición tras haber empatado a 0 ante el Wolfsburg. Este encuentro lo jugaré a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Juventus-Chelsea. Duelo en la parte alta de este grupo. Por un lado tenemos a la Juventus, que está en primera posición tras vencer en la jornada anterior 0-3 al Malmö. Y por el otro lado tenemos al Chelsea, que está ocupando la segunda posición de este grupo y que también ganó en la jornada anterior 1-0 al Zenit. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Real Sociedad-Mónaco. Duelo entre la Real Sociedad, que está ocupando la segunda posición de su grupo y cuyo último encuentro fue un empate a 2 ante el PSV, y por el otro lado tenemos al Mónaco, que está en primera posición de su grupo y cuyo último encuentro fue una victoria 1-0 ante el Sturm Graz. Este encuentro lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Ferencváros-Betis. Por un lado tenemos al Ferencváros, que está en cuarta posición de su grupo tras recibir una derrota 2-1 del Bayer Leverkusen, y por el otro lado tenemos al Betis, que está en primera posición de su grupo tras conseguir una victoria 4-3 ante el Celtic. Este encuentro lo jugaré a doble x2 que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Manchester United-Villarreal. El pleno al 15. Duelo entre el Manchester United, que está ocupando la última posición de su grupo tras concebir una derrota 2-1 ante el Young, y el Villarreal, que está en tercera posición de su grupo tras conseguir un empate a 2 ante el Atalanta. En este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Vamos a jugar un 25% al 2-2, un 25% al 2-1, un 25% al 1-2 y un 25% al 1-1. Ya tenemos nuestro pronóstico. El siguiente paso sería condicionar nuestra jugada mediante las siguientes columnas base.
Ya tenemos nuestro pronóstico, ya tenemos nuestras condiciones. El siguiente paso sería asignar el módulo de 5 triples, 7 dobles a distancia 3. Recuerda que si quieres saber cómo se pueden hacer uso de estos módulos, te dejo un vídeo en la pestaña superior derecha por si te interesa ver cómo se hace. Calculamos si se nos quedaría en 44 apuestas, que son 33 euros. Esto ha sido todo, deja tu comentario, comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.